Buenas tardes. A ver. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada es obligado quería expresar mi gratitud con Javier Heras, que haya confiado en mí para impartir esta conferencia. Ahora estamos muy distantes, pero es verdad que es una relación de amistad de años la que nos une, y es para mí un placer estar aquí en esta tierra, la que lo dije esta mañana en la radio y lo digo ahora con sinceridad. Es una tierra a la que quiero muchísimo. Mi hija, de hecho, nació aquí y se siente como de aquí. Circunstancias de la vida nos ha llevado a un mundo lejano, pero que en gran parte es un museo este museo en el que estoy destinado actualmente y que tengo el honor de dirigir. La verdad es que es un museo que tiene una vocación nacional de grandes miras, porque realmente cuando se habla de un museo nacional la gente no sabe lo que es. Esta misma mañana lo hablaba antes de la entrevista, lo hablaba con el reportero. Me decía, es un museo nacional, es un museo del Estado. Y digo, no, un museo estatal es un museo del Estado, es un museo estatal. Museo nacional es un museo que puede ser nacional por dos motivos, y siempre lo explico. Puede ser como el Prado, un museo nacional por la trascendencia de sus colecciones, es un museo cuyas colecciones son tan importantes que lo hacen nacional. O puede serlo por el carácter nacional de su propósito, y este es el caso del mío, aquel que estoy dirigiendo en la actualidad, porque es un museo que, aunque se encuentra enfocado a la cuestión de la arqueología subacuática, el discurso lo monta en general a partir de piezas halladas hasta hace poco, preferentemente en el litoral murciano. Podría haberse montado perfectamente en Cádiz, podría haberse montado perfectamente en Valencia, en Baleares, pero la historia de la arqueología subacuática y del buceo en España hizo que se decidiese este lugar, entre otros muchos, para levantar este museo. Entonces hay muchas colecciones subacuáticas en muchos museos, de muy variado carácter, pero principalmente museos arqueológicos provinciales del litoral español. Y este es el museo que, digamos, ha decidido abanderar esta cuestión tan curiosa, y de hecho puede decirse que es el único museo del mundo que no que exponga piezas de procedencia subacuática, sino que ponga el foco de atención en esta cuestión tan específica. La charla va a ser muy sencilla, la he articulado en torno a dos grandes bloques. Por una parte, me gustaría ver, en realidad esto obedece al discurso museográfico del propio Arqua. Arqua es el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, le pusieron un simpático, no es un acrónimo, es casi diría un mote. Un acrónimo sería MENAS, por ejemplo. Este es Arqua, pues pusieron ese curioso mote oficial que de algún modo define esa mezcla de arqueología y agua, que realmente el museo en muchas ocasiones es más conocido por este acrónimo, este mote, que por el desarrollo completo de su denominación. Y las salas tienen un discurso que es el que he decidido mantener para esta conferencia, porque creo que la disciplina lo merece. Por una parte, me gustaría hablar de algunas generalidades sobre la arqueología subacuática, hay mucho que se desconoce en torno a la misma, y después ofrecer una visión diacrónica de la arqueología subacuática, por periodos, pero desde el punto de vista del propio Arqua, o sea, de las piezas que nosotros tenemos. Comenzando este primer bloque, primero hay que ver qué es la arqueología subacuática. La arqueología subacuática realmente ha ido cambiando de denominación. Hay mucha gente que piensa que son barcos y que es el medio marítimo. Esto no es así. La arqueología subacuática es amplísima, ya lo veremos. A mí siempre me gusta hacer una distinción para clasificarla en función del medio y luego de los objetos que podemos encontrarnos por debajo del agua. Cuando hablamos de la clasificación en función del medio, estamos aquí las aguas marítimas. La gente piensa en barcos hundidos en el mar, pero también tenemos las aguas continentales. Es lo que alguien que sepa un poco más, pero solo un poquito más, llamaría aguas interiores. Las aguas interiores son las que están muy cercanas a la costa. Las aguas continentales son los ríos, los pantanos, los embalses, toda esta múltiple realidad que a mí además tengo os he traído con gusto aquí una imagen, en este caso asociada a la provincia de Cáceres, pero es una imagen extremeña, y es un embalse, el embalse de Valdecañas,
Quizá lo más conocido del embalse de Valdecañas es el Dolmen de Guadalperal, pero también hay un potente yacimiento fundamentalmente de cronología romana, al que posteriormente se justapuso la ciudad de Talavera la Vieja, y antiguamente tenía un nombre tan pomposo como Augustóbriga. Es un nombre, la verdad, que llama la atención. Este yacimiento además le tengo un especial cariño porque durante un año hice una campaña, digamos, una campaña arqueológica consecuencia de un acto de expolio que se había producido en el embalse. Nos dieron el aviso y fuimos a documentar que se había producido. Fui desde Mérida porque el yacimiento es romano, y al año siguiente volví como director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, porque es un entorno subacuático, un entorno híbrido, depende. Este yacimiento hay veces que si no baja lo suficientemente el agua, se explora con medio de un equipo de prospección, de lo que después veremos, y si baja, pues lo puedes analizar con una metodología terrestre. De todas maneras, entra dentro de la órbita de nuestro museo y suele tratarse. Por otra parte, tenemos una clasificación por realidad material. Y aquí volvemos a contrastar lo que solemos pensar que es arqueología subacuática respecto a lo que no lo es, respecto a lo que también lo es, pero que la gente no lo tiene tan asociado. Entonces tenemos el pecio. Esta palabra viene a definir un conjunto de materiales que se aglutinan en el fondo preferentemente del mar, pueden estar también en ríos, ha habido pecios en ríos, y que digamos que es un barco que se ha hundido con todo lo que llevaba en su momento. Entre los elementos que puede llevar esta nave englobaríamos los pertrechos y los enseres, también la vitualla. Debería haberlos puesto aquí quizá, que está más o menos integrado en esto. Es todo lo que lleva el barco. Los pertrechos, digamos que es aquello con lo que el barco sobrevive. Pertrecho, yo incluiría entre los pertrechos las anclas, por poner un ejemplo. No es el propio barco, pero se utiliza en el barco. Los repuestos, cabos, todo este instrumental. Y enseres, pues digamos que es aquellos objetos que utiliza la tripulación, no es tanto asociado al barco como imaginémonos que es el caso. Ha aparecido mucho la vajilla, lucernas para iluminarse en la bodega de un barco romano. Todo esto serían enseres. Y luego la vitualla, que es lo que la gente se iba comiendo, que aunque resulte sorprendente, ya lo veremos luego en una diapositiva, a veces aparece. El medio subacuático es muy singular. Hay cosas que se degradan con mucha facilidad, como el metal, y hay otras que sobreviven con más facilidad, y hay entre ellos algunos elementos orgánicos. Y luego, por otra parte, lo que es más conocido quizás son los cargamentos. Esos son los cargamentos que son el sueño, diría, el sueño del expoliador y la pesadilla del arqueólogo, porque cuando aparece bajo el agua, en un pecio, se transportaba masivamente. Y claro, de tener una ánfora puedes encontrarte por tener un pecio que albergaba 500, 1000 ánforas, es capaz de desarticular cualquier museo. O, ¿por qué no? Como hablemos de monedas, la cuestión es insondable. Creo que la mayor pesadilla de la que he oído hablar es un pecio en Turquía que transportaba vidrio, en época romana. Claro, el vidrio no se conservó completo y eso fue un trabajo de catalogación de locos, porque llevaba miles y miles y miles y miles y miles de lo que nos aparece en la arqueología de tierra de vez en cuando, aquí aparece masivamente. Pues bueno, esto sería el pecio. Pero también hay otros tipos de bienes. Seguramente se me escapa alguno, he puesto algunos de los principales que se me han ocurrido, pero es que, ¿qué es lo que no se hunde? ¿Qué es lo que no puede acabar por debajo del agua en alguna ocasión? Hay infraestructuras portuarias, hay inmuebles sumergidos. Esto es el caso, además luego cuando hable de lo que reservo más bien para la cuestión de la historia de la arqueología subacuática, porque es curioso, pero bueno, hay inmuebles que se pueden sumergirse por oscilaciones del terreno, por subida del nivel del agua, o bueno, ¿por qué no por la construcción de un pantano, como hemos visto? Hay vertidos, exvotos. Además, esto de los vertidos y exvotos, cuidado, porque no solo afecta al mar, también puede afectar a los ríos, por ejemplo, y es un ámbito muy inexplorado en España y al que tengo ganas de echar mano. Hay restos de batallas, también muy fluvial, por cierto, porque los restos de batallas, cuando se producen en tierra, suelen recogerse los elementos, suelen reaprovecharse por el ejército vencedor, y donde no se pueden recuperar estos elementos suele ser en los ríos, que además, casualmente, en muchísimas ocasiones han sido testigos de confrontaciones bélicas.
Y luego está esta última cuestión, la de las aeronaves. La de las aeronaves que además es expresamente reconocida en una convención, en una norma de carácter internacional que tiene mucha trascendencia para nosotros, la Convención de la UNESCO de 2001, y efectivamente le da mucha importancia a esto, a lo de las aeronaves. Hay muchos aviones de los últimos conflictos bélicos, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que se han hundido y son protegidos porque es patrimonio arqueológico subacuático, además bastante espectacular. Aquí he puesto en la diapositiva esta imagen para ilustrar la cuestión de estos vertidos. A veces, ¿a qué podemos llegar a enfrentarnos? Esto procede del islote de Santipetri en Cádiz, donde seguramente ante el desmonte del famoso templo de Melkart, del que hablan tantísimo las fuentes antiguas, yo pienso, por lo menos, y no soy el único, pero bueno, es una teoría discutida, últimamente está otra vez en el candelero este templo, que en el momento en el que se desmontó fue sustituido por algún tipo de eremitorio, de monasterio tardoantiguo, con una advocación a San Pedro, que además es muy parecido, ya lo decía García Bellido, este santo al propio Hércules, a Melkart, pero claro, en aquel momento sobraban los elementos paganos, se arrojó toda clase de basura, lo que ya consideraban basura al mar, y entre estas piezas, aparte de muchísimos esbotos fenicios, púnicos, nos encontramos también con esculturas de la magnitud de esta toracata en bronce, que de otro modo se hubiera fundido, pero aquí la desecharon, la arrojaron al mar, y ahí es donde apareció. En el desarrollo de la arqueología subacuática se tiende a decir, es una disciplina joven, y digo, sí, pero sin embargo, el hecho en sí de ir al fondo de las aguas, sobre todo las aguas marítimas, a buscar algo, o por lo menos de pensar en el subconsciente popular que hay algo bajo el agua que pertenece al ser humano, es muy antiguo. Aquí vemos, bueno, esta imagen evocadora de unas columnas, en realidad pertenecen a Alejandría, pero a mí me evocan un poco esta imagen mítica de la Atlántida. ¿Cuántas veces he hablado de la Atlántida? Seguramente por detrás del mito hay algo que seguramente más cerca de Grecia que de otro lugar se habrá hundido. Es muy típico que por una erupción volcánica algo desaparezca, y en lo que entonces serían los confines, en la formación del mito, lo que serían los confines del mundo conocido, saben que había una ciudad donde ya no la hay. Pasó posteriormente en la ciudad de Baia, en Italia. Y esto, claro, esto dio lugar a verdaderos mitos. Algo puede ser sumergido por una ciudad entera, puede sumergirse bajo las aguas. También con el tema de los conflictos bélicos, hay una cuestión curiosísima. En los ríos siempre se han localizado, mucho tiempo después de los conflictos bélicos, armas, y como no, estas cuestiones dan lugar a mitos tan hermosos como la leyenda de Excalibur. Lo más posible es que alguien se ha encontrado en algún momento una espada en un río y ha intentado buscar una explicación mítica. ¿Qué hace eso ahí? Sería una espada de alguna batalla del pasado. Pero luego también hay cuestiones más prosaicas. Por eso he querido poner esta imagen del pecio francés de Mandrake de Gens, porque es un pecio muy curioso. Cuando bajaron los arqueólogos, faltaba ya gran parte del cargamento, y en su lugar lo que había eran muchas piedras que en el fondo estaban reflejando algo de lo que hablaban ya las fuentes antiguas, y sabíamos que existía esta profesión, seguramente muy sufrida. Prefiero no saber cómo acababa esta pobre gente después de lo que comentaré un poco más adelante. Pero bueno, me imagino un perfil de algún pobre esclavo al que le han dicho: se ha hundido el barco, no está muy lejos de la costa, recupera lo que pueda. Se ataban una piedra en el pecho, bajaban, porque claro, las personas flotan, necesitaban grandes pesos. Bajaban atados a esta piedra, cogían lo que podían, se desataban la piedra y subían aquello que veían de más valor. De hecho, lo que veían de más valor muchas veces, las ánforas tendían a no recuperarlas si no estaban en un medio que lo propiciara, pero sí que les gustaban mucho, por ejemplo, las bombas de achique. Hace poco expusimos en Arco a una procedente de un museo de Alicante, que nos dieron como pieza invitada, y es muy curioso porque los barcos estaban constantemente llenándose de agua. Esto no era nunca completamente impermeables y siempre tenían que estar achicando agua, y la bomba de achique era un elemento fundamental. Y cuando bajaban a por algo, desaparecen todos los pecios de la costa, la bomba de achique, alguien ha bajado y hay una piedra en su lugar, porque era un elemento que costaba mucho fabricar, y cuando se hundía el barco era una desgracia y se iban a buscarlo. Y era un ingenio, además de origen griego, asombroso. Otro tema del que se puede hablar perfectamente: los puntos negros del tráfico marítimo. Esto es, como en tierra, la pesadilla del pasado es el sueño del arqueólogo. Estos lugares en los que encallan barcos y barcos, a nosotros nos encantan, supongo que en el pasado serían una auténtica pesadilla, y los hay, conocemos mucho. De hecho están jalonados por los faros españoles para intentar señalizar estos escollos.
Hay algunos que se remontan a cronologías muy remotas, el faro que levantó Escipión en Chipiona, de hecho de ahí viene el nombre de Chipiona, de Escipión, es un tema muy curioso, de la torre de Escipión. Y bueno, estas grandes obras que no venían sino a señalar puntos que ya habían causado problemas en el pasado y seguramente seguirán causándolos a pesar de la presencia del faro, pero en fin. Este faro, de hecho, bueno, se puede ver por la presencia del Peñón de Gibraltar de fondo, se encuentra en la bahía de Algeciras, pero también tenemos cerca del litoral murciano algunos ejemplos de escollos en los que, en cuanto ya sabemos que son conflictivos para los navegantes, y en cuanto metes la cabeza debajo del agua te das cuenta de que fue conflictivo en el pasado también. Esta es el islote de Escombreras, que tapa la bocana del puerto de Cartagena, y solo en uno de los lados al que mejor se puede acceder del islote se han identificado los arqueólogos en un sitio muy concreto donde fueron a hacer unas infraestructuras portuarias hasta 5 pecios uno encima de otro. O sea, se han hundido ahí muchos barcos de muchos periodos. Y luego también, más peligroso aún, diría yo, esta espectacular instantánea me encanta, es el Bajo de la Campana, que estamos ahora preparando una exposición, y de hecho vamos a tratar de llevarnos alguna pieza de vuestro museo en préstamo temporal para poner, porque este pecio, ya luego hablaré de él, es un pecio muy curioso, pero claro, las piezas están en bruto, porque el barco lleva muchas materias primas y se hundió con todas estas materias primas. Un pecio fenicio por excelencia. ¿Por qué se hundió? Pues esta imagen puede haceros la idea de por qué se hundió. Esto ya no es ni siquiera una isla, es algo que es casi una isla, y cuando un barco pasa por encima y no lo ve, que es muy fácil no verla, es que te puedes poner de pie encima de la roca pero nunca llegas a salir del agua. Esto es lo que se llama bajo. De hecho se llama el Bajo de la Campana porque en el siglo XIX pusieron una campana encima para que la gente supiera que había ahí un problema, un poste y una campana, o sea, es otro tipo de señal frente al faro, que es luminoso, el ruido de la campana. En cuestión arqueológica, la verdad es que los pecios, si nos centramos en ellos, ofrecen frente al agobio de las mercancías masivas, ofrecen una información inapreciable, porque en el momento en el que se hunde todo junto. Esto en arqueología terrestre, que hombre, tenemos en ocasiones pues contextos sellados, como una sepultura, pero aquí no hay nada revuelto. Aquí la gente transportaba algo y se hundió todo junto. Y es el momento de ver relaciones entre objetos, que después en tierra son muy útiles, se han utilizado en múltiples ocasiones. Es decir, es que todo esto apareció en el pecio de tal y sabemos que es de la misma cronología. Los arqueólogos esto nos encanta. Este pecio quizás es uno de los más reconocidos, además es Caboya de Antiguo, Uluburum. Es un pecio de los más antiguos del siglo XIV a.C., es remotísimo. Y llevaba su cargamento de mercancías. En este periodo oscuro aquí hay una recreación de la sección, quizá un poco ideal, de este pecio, en el museo en el que se integra. Claro, es lo que decía antes, no es un museo exclusivo, pero claro, hay museos que integran elementos tan valiosos como este. Bueno, el museo correspondiente de Turquía se expone una sección de este interesantísimo navío. Con este título tan evocador, he querido utilizar una instantánea de un cómic muy querido por mí, de Tintín, para hablar de este tema, porque es una imagen muy presente. Cuando habla la gente de arqueología subacuática, cuando le preguntas a la gente de arqueología subacuática, arqueología submarina, lo primero que se le viene a la cabeza es un galeón hundido lleno de tesoros. Y esto es un problema. Es un problema porque no siempre era así. Los arqueólogos sabemos que había algunos pecios, están muy bien identificados en nuestra documentación, que se hundían con valiosos cargamentos del vil metal, de oro, de plata. Y esto nos provoca enormes problemas con los furtivos, que claro, tanto en tierra como en el mar, pues andan buscando, aquí con más motivo, pues el cargamento del galeón. Es lo que pasa en el cómic de Tintín, y esto, a mí por mucho que me guste, esto nos da enormes problemas, porque son personas, en el fondo, buscando un valioso tesoro. Luego, además, esta imagen me sirve también para decir que la gente se imagina los galeones bajo el agua con esta forma. Esto no es así. El Vasa es un caso muy excepcional. Normal es que en muy poco tiempo los barcos se destruyan y nos encontremos con una estructura ya más bien muy somera. Además, el mar
No es como la Tierra, que ahí la gravedad y la estabilidad de la Tierra hace su función. En el mar muchas cosas se remueven, lo cual para el arqueólogo puede ser una pesadilla en gran medida. Este revoltijo de materiales. Y por otra parte, estos pecios tienden a desaparecer. Los romanos nos encantan en cierto sentido, además son muy fáciles de definir, porque es que como se hunden con cargamentos completos de ánforas y las ánforas se conservan relativamente bien, la forma de las ánforas acaba definiendo el propio barco. Y debajo, cuando levantan las ánforas, lo cual es un problema, porque hay que decidir si hace o no, porque ya, como quite las ánforas, debajo está el barco. Ahí sí se conserva. Y hay que tener cuidado con qué se va a hacer cuando se quite el cargamento, porque es lo que está protegiendo eso que está debajo. Esta cuestión de los expoliadores, la verdad que tiene una doble vertiente, todo hay que decirlo. Está cada vez más el gran expoliador, que es heredero de los buscadores de tesoros más oficiales del pasado. Hubo verdaderas compañías de buceadores en los siglos XVI, XVII y XVIII. Se fue perfeccionando el buceo, entre otras cosas, para buscar estos cargamentos que se hundían. Pero yo creo que los herederos ilegítimos de estos profesionales de la Edad Moderna es lo que ahora llamamos empresa cazatesoros. También no le preguntéis a una empresa cazatesoros. ¿Sois cazatesoros? No, nosotros somos arqueólogos. Habéis tenido una imagen de sí mismos, somos arqueólogos. A mí lo que pasa es que en el momento en el que solo eligen pecios en los que hay cargamentos de monedas, de diamantes, dice, hombre, muy arqueólogo no eres, no, de hecho destruyen todo lo que hay alrededor para buscar. Ahí es el momento en el que dan la cara como lo que son. Y también hay otro tipo de depredación. Es más discreta, tiene menos medios, pero es muy dañina porque acá se lleva más al fondo. Y es el aficionado al buceo, que a veces no siempre tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Es un problema, porque realmente ahí por eso estamos intentando hacer una gran campaña de concienciación desde Arqua. Y es el buceador turístico, aficionado, que baja al fondo de las aguas, se encuentra un pecio y se lleva, no por valor, sino casi por trofeo, por souvenir, se lleva algo. Y este es un ejemplo que además tengo muy cerca, por desgracia, en Arqua. Es un buque, le llaman el Titanic español, fue un drama en su momento. Además, fue poco antes del Titanic, un par de años antes, se llama el Sirio, es un barco que precisamente en la zona del Bajo de la Campana se hundió, murió muchísima gente, fue un auténtico antecesor del Titanic. Ahí se conserva, ese es el Sirio. Y la desgracia es que ahora bajas y más o menos el casco está bien, pero la gente, casi todos los elementos que formaban parte del pecio están repartidos por la manga del Mar Menor, en diferentes casas, que la gente va bajando, les va mira qué gracioso, tengo un elemento del Sirio, pues ese tengo un elemento de, está destrozando el Sirio y lo ha dejado, pues ahora mismo no es lo mismo que era hace 20 años. Esto de los embrollos legales lo voy a pasar por encima así un poco rápido, aunque es una cuestión muy curiosa porque da explicación a algunos fenómenos que tenemos en relación a la arqueología subacuática. Porque, bueno, tenemos una múltiple normativa que regula la cuestión, desde nacional hasta internacional, porque claro, es que el mar, ¿quién le pone puertas al mar? Tenemos tal dicho. Y por eso ahí tenemos normativa marítima muy curiosa, porque de ahí derivan muchas cosas que luego cuando lo ve uno en las noticias se explica gracias a esto. ¿Y por qué? Y lo de por qué el galeón San José es nuestro, de por qué se hundió con el pabellón español, en ese momento el barco era español, el barco por lo tanto, según la normativa marítima, pertenece a España. Ahora vete a decírselo a los colombianos que lo tienen enfrente de Cartagena de Indias, es complicadísimo, de vez en cuando aparece en la prensa y es un follón, y estamos buscando formas de trabajar en esto sin incurrir en la idea de venimos a llevarnos lo que no nos llevamos en su momento, porque al final es la producción en esos países, es un problema, un auténtico problema. Y de las conclusiones que podríamos sacar de toda esta cuestión normativa, pues bueno, esta titularidad problemática, pero vamos, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional está la ley de costas. Es que ahora mismo se actúa mucho en las comunidades autónomas, no tenemos problema ni pensamos que se vaya a hacer nada al contrario, pero es que hay un conflicto. La ley de patrimonio histórico dice, no, esto pertenece a las comunidades autónomas, lo deben gestionar ellas, pero es que claro, si te vas a la ley de costas, ¿quién tiene que derribar un hotel que se ha edificado ilegalmente? Es el Estado. Es que todo esto se supone que es el Estado. Es muy complejo y como siempre al final, pero lo importante es que a la postre el que salga ganando es el patrimonio, da igual quien lo proteja. Y si tenemos que concurrir entre varios y ponernos de acuerdo, pues habrá que hacerlo. Y bueno, por otra parte,
una justificación, eso de que hay que bajar a excavar, tienes que justificar por qué bajas a excavar. ¿No? El problema es como lo que he dicho antes, te llevas todas las ánforas porque me hace mucha gracia y luego te encuentras el barco, ¿cómo lo vas a extraer? ¿Tenías un leofilizador para extraerlo? No, pues estás generando un problema para el futuro y vas a crear un daño a la arqueología. O sea, realmente justifícame que ese barco tiene un riesgo de expolio, de degradación, o que tienes un gran interés científico en ello y unos medios para solventes para realizar esa investigación. Hay un problema añadido, lo de las tumbas de guerra. Eso es una cuestión ya que cuando hay un barco que se ha hundido con militares, esto Estados Unidos por eso nos dio la razón en el fondo con el tema de Odisea. A ellos les duele mucho en el corazón esta cuestión porque ellos tienen muchos barcos de la Segunda Guerra Mundial hundidos, y eso de que la gente baje a indagar en un lugar que ellos tienen considerado una tumba de guerra porque hay gente ahí que ha muerto, complicado. Y en fin, y por eso es por lo que la normativa internacional dice que preferentemente lo ideal es conservar en el sitio. Si no tienes una justificación, déjalo donde está. La cuestión de la arqueología subacuática tiene una serie de limitaciones. Es muy singular trabajar bajo el agua. Lo he puesto en rojo a propósito porque la verdad cuando empiezas a bucear te das cuenta de todas estas cuestiones. No puedes pasarte una campaña horas y horas ahí con cuidadito. No, tienes límites de tiempo porque se te acaba el oxígeno. Porque además tienes que respetar, cuanto más profundo estás, tienes que subir con muchas pausas para ir haciendo una correcta descompresión, porque si no puedes tener problemas serios de salud e incluso fallecer. Hay gente que ha fallecido practicando el buceo y de hecho en los años 90 hubo algún desagradable percance con un arqueólogo subacuático que era compañero de profesión, ¿no? Pertenecía al ámbito de los museos. Hay un límite de profundidad. El ser humano, o sea, el Titanic está a 4.000 y pico metros. El ser humano no baja más que a unos 100, y estoy hablando de profesionales, de una persona con un título vulgar de buceo, unos 20 metros, y luego encima, cuidado, porque esa profundidad. Claro, si cuanto más profundo está, menos tiempo puedes estar. Para hacer una fotografía de algo que ha aparecido, pues puedes bajar a los 60 metros, a lo mejor. Un arqueólogo lo hacen, pero para hacer una excavación en condiciones complicado. Hay falta de visibilidad, depende del sitio, no ves nada. Los ríos son muy complicados por eso. También gracias a eso nos están protegiendo una gran cantidad de restos arqueológicos. Y luego que no estás como en tierra, te estás todo el rato luchando contra un medio que es hostil. Tienes que intentar quedarse quieto en el fondo del mar es complicado. Y hay, por supuesto, hay riesgos: asfixia, descompresión, narcosis, que es muy gracioso porque parece que estás ahí un momento y dices, estoy como medio borracho. No, es narcosis, sal del agua porque te está afectando la profundidad. Y por supuesto siempre me dicen lo mismo: uy, los peligros biológicos, los tiburones. Los tiburones no te hacen nada. Es curioso, ¿no? Hay riesgos bajo el mar, pero por lo general hay muchos bichos que te pueden causar mucho más problemas, sobre todo los urticantes, picantes, las mantarrayas que te pueden dejar inconsciente. Los tiburones te ven como una bolsa de basura que va por ahí, a veces se quedan mirando, y de hecho el consejo es, si se te queda mirando un tiburón, ve hacia él, porque el tiburón está dudando de que si eres comida o qué eres, y si vas hacia él dirá, no es una bolsa de basura, pero si viene hacia mí es que yo soy su alimento, y entonces se va. Es muy curioso, ¿no? Es un bicho que... Otra cosa es que ve las patitas así en la superficie, y entonces es como la película de Tiburón, ahí sí ataca, pero vas con el traje de neopreno, les causa una gran inquietud eso de... Luego tenemos aliados, por supuesto, en este difícil trabajo. Tenemos los rovers subacuáticos que nos permiten bajar a profundidades insondables, tanto a ver como a trabajar, aunque, a trabajar con ciertas limitaciones. Porque claro, un robot de estos, por muchas garras que tenga, no es un ser humano, no va a hacer el trabajo de la misma manera, pero bueno, algo puede hacer. Y por supuesto, herramientas más relacionadas con el tema de la prospección. En subacuática, esto es un magnetómetro, sería la traducción subacuática de un detector de metales, dicho muy vulgarmente. Y nos sirve mucho para buscar cierto tipo de elementos, pero bueno, también tenemos sonares de barrida lateral, ves sonar multihaz, ves el relieve marino, ves cosas que sabemos que antes. Bueno. Luego la tecnología nos ayuda, evidentemente. Tenemos
equipamientos como los que vemos aquí. Además, ya creo que es la primera instantánea que pongo en mi museo. Este es el laboratorio del museo, que la verdad es que es gran desconocido. Quien visita Arqua, pero quien hace una visita especializada y puede visitar el laboratorio del museo se suele quedar impresionado. Necesitamos estos tamaños para poder introducir cañones de grandes dimensiones, barcos no completos pero bastante completos. Son materiales que a veces pesan mucho. Tenemos puente grúa, al fondo nuestro querido liofilizador para desecar las maderas con cuidado y que se preserven, porque aquí el gran problema es que tienes que desalar y en algunas ocasiones incluso tienes que hacer tratamientos más complejos para evitar que cuando sacas el agua del mar se degrade muy rápidamente. Y con esto pasaríamos a este segundo gran bloque, esta perspectiva de la arqueología subacuática a partir de las piezas que custodiamos en Arqua y del entorno marítimo de Murcia, que es donde se enclava la ciudad de Cartagena. Esta es una instantánea de la ciudad de Cartagena. La verdad que nos interesan mucho los arqueólogos subacuáticos, y sobre todo cuando nos movemos en entornos marítimos, estos puertos y fondeaderos, porque son lugares donde sabemos que los barcos han parado recurrentemente, y no solo suele haber barcos hundidos, sino que también hay infraestructuras portuarias, basura. Esta es Cartagena en el siglo XVII, que además se ve muy bien por ese islote de abajo tan amenazador, es Escombreras, ahí es donde están hundidos muchísimos barcos. En el otro frente de la isla, que es peor todavía, hay hundidos muchos más. Lo que pasa es que baja en vertical y baja a tal profundidad que es muy complicado acceder a él. En relación a los puertos y fondaderos, además, tenemos la cuestión de las anclas que parezca un ancla no significa que hay un barco, es que las anclas, las personas durante mucho tiempo han estado obsesionadas, el navegante, con que el barco se pueda estar quieto, y si no hay un muelle donde atarlo, claro, el aliado ahí es el ancla, que es lo que le va a salvar la vida en un momento, y el ingenio humano se ha desarrollado bastante y bastante rápido al respecto. Lo más sencillo en la prehistoria era arrojar una piedra, pero debieron ver que no era muy eficaz. Pronto le hicieron otros agujeros para poner unas garras como si fuera un rastrillo a ver si consigue agarrarse. No era muy eficaz. Y en Arqua tenemos la ventaja de que hay un pecio, Mazarrón 2, es también bastante conocido por la prensa. Bueno, por lo menos en Murcia es bastante conocido. Este pecio, que es el pecio, se dice el barco más antiguo es un barco que se conserva bastante bien, del siglo VII, ahora dicen del VI más bien, antes de Cristo. Es lo más completito que tenemos bajo el agua. Luburum, por ejemplo, no se conserva madera, se conserva cargamento, el barco suele desaparecer, pero aquí el barco se conserva muy bien. Por una cuestión bastante curiosa, bueno, está discutida por los arqueólogos, pero se dice que como lleva un cargamento de plomo, seguramente a un nivel muy local, el plomo es tan venenoso que los xilófagos no han podido comérselo. Ha hecho que el barco se convierta en un contenedor tóxico, en una madera tóxica, y no ha habido capaz de hincar el bocado. En cualquier caso, aquí es más discreto, hay poca gente, ni siquiera en Mazarrón conocen demasiado su barco, pero no conocen tanto. Una de las cosas más innovadoras de este pecio, que lo más especial podría decirse, es que se conserva muy bien, porque no es un gran barco, es un barco de pequeñas dimensiones, pero quizá lo más singular, lo más innovador es el ancla, porque yo creo que es el ancla con forma de ancla más antigua que se conoce. Yo siempre me gusta mencionar esta cuestión porque yo creo que es lo más interesante a nivel científico del pecio fuera de que se haya conservado. Y ahí lo veis, además veis una garra a un lado, tuvo una garra al otro lado, es que están ensayando y doblaban maderas, les daban forma y luego le ponían ese elemento que hay abajo, el cepo, le llaman, este elemento horizontal, que lo que busca es poner en horizontal las garras para que caiga del lado del que caiga, se agarre eso al fondo marino. Ese es el principio del anclaje, de hecho está en su posición. Este es el pecio de Mazarrón 2. El Mazarrón 1 se conservaba ya bastante bien, cuando lo estaban extrayendo ya les daba muchos problemas. Alguien dijo, oye, ahí hay otras maderas, y había un barco más completo todavía, el Mazarrón 2. Es un barco, siempre dicen, no es un barco, es una barca, fenicio, de época fenicia. Porque hay personas que piensan que por la técnica constructiva es posible, que también tendría un enorme valor, que sea un barco realizado por indígenas, por íberos, según la zona y la cronología, imitando técnicas fenicias, porque hay cosas que fallan. Eso de las cuadernas no tienen una gran función ahí, están como añadidas mal y después están viendo algo que hace al lado de ellos y no saben muy bien para qué se utiliza. Han puesto una madera muy blanda, de higuera, que eso no sirve para nada, para madera de higuera, y menos en un barco. Porque habéis puesto cuadernas, no hacían falta, ya el barco más o menos estaba ensamblado. Y frente a este barco
que lo que se conserva en la nave y el cargamento, bueno, pues no tenía gran interés. Está el auténtico barco fenicio, no me hartaré de decirlo, que es el Bajo de la Campana, el que he dicho antes. Ahí hay 3 barcos, 2 romanos y 1 fenicio, se hicieron varias excavaciones y el cargamento es espectacular. De hecho, hasta hace poco, la verdad es que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Quizás el tema de las defensas de elefante es lo más reconocido del Pecio, pero el Pecio llevaba muchas cosas muy interesantes, todas ellas. A mí me encanta poner esta imagen. De hecho, como está en vías de publicación, creo que lo puedo decir. Acaban de venir a investigarlo a raíz de la exposición que estamos montando y es curiosísimo. Han salido, sabíamos que había muchos pesos, los llevaban embarcados, digamos, como estos equipamientos, no son pertrechos, o sea, enseres, pero de mercader, para pesar, va a la costa y va a pesar las mercancías que va a vender. Y tenés un juego completo de pesos, que además había como 2 tipos y no se sabía muy bien a qué obedecía. Y la persona que lo ha ido a investigar, Alicia Arévalo, de la Universidad de Cádiz, planteó una teoría muy interesante. Este barco comercia con fenicios y comercia con griegos, que ya en esta época están peleados. Y el barco, como va por toda la costa, pues uno es el sistema de pesos y medidas de los fenicios y el otro es el de los griegos. Y cuando llega a un sitio dice, cuidado, aquí llevan otros pesos. Saca el juego de los griegos, que si no van a creer que le estamos engañando y nos van a pelear. Y luego esto es lo que decía antes, me encanta esta imagen del arqueólogo subacuático, seguramente pues era Polcer o Pinedo, uno de los principales de la excavación, con esta mano sosteniendo cuando aparecieron piñones y piñones y piñones que iban transportados en la embarcación, seguramente como vitualla. Aunque también hay que olvidar, estuve indagando algo sobre el tema de un capítulo que nadie quería afrontar, esta curiosa cuestión de la vitualla, de los enseres. El pino piñonero sí existe en España, pero es que el mismo pez han aparecido almendras. Y las almendras, no hay que olvidar que estos barcos llevan mucho más que ánforas o que, en este caso, pues defensas de elefante para trabajar objetos preciosos. Llevan también, son viveros flotantes y están importando almendros, están importando las higueras, se introducen en este periodo en la península ibérica y las traen los fenicios. De hecho, hay la vid, hay un pecio algo más tardío, el del Sec en Mallorca, que cuando se ha investigado ahora unas cosas que en los años 70 no se entendía muy bien, son los cepellones de las vides que se están trayendo. O sea, se ha conservado bajo el mar y llevaban el cepellón completo pues para vendérselo a alguien y que empezar a cultivar vid en la península ibérica. El olivo, aquí también ha aparecido el olivo. De hecho, la cronología la que empieza frente a algunos acebuches silvestres, la cronología la que empieza a importarse el olivo es esta, y hay huesos de aceituna en el Bajo de la Campana. Están los romanos, los reconocidísimos romanos. Esta imagen es fantástica, no lo tenemos en el museo y yo diría que ni falta que hace tenemos. Esto es lo que me viene muy bien para poner el ejemplo de lo que decía antes. Hace falta excavar, este pecio está en la bocana del puerto de Cartagena. Lo conocíamos, aunque hace poco se ha hecho esta fotogrametría, además en un proyecto en el que estuvimos colaborando con la Universidad de Cádiz, muy bonito. Ya lo habían reconocido el túmulo con otras herramientas menos afinadas, pero esto es la fotogrametría que sacaron en la última campaña, la de 2022, y es un privilegio. Lo que estáis viendo ahí, esos puntitos que veis como amarillos, son ánforas y ánforas y ánforas y ánforas, y si os fijáis bien, tienen la forma del barco, el barco está debajo. Los cavamos, hombre, es un pecio republicano, de periodo republicano, ya tenemos 2, 3 en el museo, con muchas ánforas, este está bien protegido. ¿El interés científico? Relativo ya, tenemos varios de estos y los conocemos bien, sabemos lo que hay. Interés en protegerlo, está a 60 metros, es muy difícil bajar, muy difícil actuar, pero además es que están pasando los transatlánticos, la Guardia Civil está al frente, lo está viendo, o sea, este pecio está protegido. Y esto sí que se extrajo, además una excavación de urgencia, se iba a construir en muelle, en escombreras, con estos barcos que decía de este islote, pues ahí veis este sencillo montaje con una selección de las muchísimas ánforas que tenemos de ese pecio de Escombreras 1, que serían como las que estáis viendo aquí. Son estas ánforas de periodo republicano, son muy tempranas, acaban de conquistar Cartagena los romanos y empiezan a traer vino y vino para las tropas que están conquistando Hispania. Y la puerta de entrada, en aquel momento la península ibérica, era Cartagena. Luego también hay objetos como este, curiosísimos, la mano sabacia, relacionada con cultos orientales, seguramente tenga que ver con la superchería a bordo. Los marineros son, y con razón, muy supersticiosos, tienen una
son muy devotos de sus divinidades más que ningún otro, porque la verdad es que el mar es un medio muy agresivo y si no te encomiendas a lo que sea con mucha fuerza, de ahí que pintar en esos ojos las naves o elementos como este que seguramente fuera embarcado para proteger a alguien de la tripulación. El medievo es más complicado. La Edad Media hay un momento en el que las ánforas van desapareciendo y con ellas los barcos. No hay barcos medievales, sí los hay, porque cuando se pueden conservar como el de Mazarrón, hay algunos, sobre todo en medios fluviales. En Cataluña se han excavado algunos de estos pecios medievales. En el extranjero la Coca de Bremen también es un ejemplo muy reconocido. O sea, pero claro, te encuentras el barco, pero si no encuentras el barco, es que claro, un elemento está aquí, otro allá. O sea, la mercancía no es la misma. O sea, hay muchos elementos perecederos, muchos elementos que han desaparecido. A mí me gusta el caso de que de Cartagena no tenemos muchos fondos medievales, pero tenemos de escombreras también, otra vez de escombreras, donde está hundido la mitad del museo, donde procede la mitad del museo, por lo menos cuantitativamente antes de lo que voy a hablar ahora. Pues ahí vino esta pieza tan curiosa que parece, yo le llamo el selfie de escombreras, porque hay un barco ahí del siglo XI que se ha representado a sí mismo. Eso que se ve en esta pieza de cerámica es un barco, o sea, es como el barco que se hubiera hundido ahí. Luego, aquí está instantánea, se ve el caso quizá más paradigmático, lo más conocido del museo. Esto del carácter nacional del museo, de algún modo lo que ha hecho es provocar la llegada de nuevas colecciones. El bajo de la campana llegó después de su inauguración, se estaba excavando casi en paralelo. Mazarrón esperamos que venga ahora, pero también nos abrió la puerta, como era un museo de la arqueología subacuática, a que nos llegase un conjunto muy problemático. Además, esto es un caso que se abrió prácticamente en paralelo a la inauguración del museo. Empezó una empresa estadounidense, Odyssey Marine Exploration, a pulular por el entorno de Cádiz, cerca del Cabo de Santa María, buscando algo. Lo encontró, lo anunció además con el interés de cotizar en bolsa. Por eso le interesaba subir en bolsa, es lo primero que quería hacer. Hemos descubierto un tesoro de monedas, pero tampoco quería decir que era español, porque sabía que podía haber problemas con España, y los había habido, o con otras dos fragatas españolas hundidas en el suelo estadounidense en este caso, o sea, mucho más cerca de su casa, y ahí ya tuvieron problemas y nos dieron la razón los tribunales. Son barcos españoles y les vamos a devolver lo que es suyo. Pues en este caso el barco intentaron jugar al despiste, esto no es, y al final llegamos a la conclusión de que se trataba, tenemos una documentación exquisita, la verdad es que los archivos, la burocracia española, que a veces puede ser tan tediosa, aquí nos ha dejado unos archivos incomparables, y pudo ser identificado el barco que habían expoliado con una fragata española que se hundió en ese entorno, una pequeña confrontación entre 4 fragatas españolas y 4 fragatas inglesas en 1804, y a resultas de la cual este barco explosionó. Además, me gusta poner el caso del país donde no se pone el sol. Esto fue ya al principio del fin del siglo XVIII, no tuvimos mucha suerte, quizá en el siglo XVI, XVII, íbamos con empatados, a veces nos hacían una faena, otras lo hacíamos nosotros, una vez ganaban los ingleses, otra vez ganaban. Pero el siglo XVIII es como un desastre tras un desastre, eso la verdad es bastante lamentable, y es una pena porque creo que nunca ha hecho España un esfuerzo igual en poner al día su flota. O sea, realmente construyó arsenales, se puso al día técnicas navales, pero tenía muy mala fortuna, la verdad. Y este es uno de estos casos. Empezó con el famoso caso de San José, explosionó igual, le cayó una bomba en la Santa Bárbara y explosionó, por eso está ahí. Y terminó en 1804 con esto, que además fue el preludio un año después de Trafalgar, porque el caso es que España está en paz con Inglaterra, aprovechó esta paz para traer todo lo que se había acumulado de monedas en América, y en el momento en el que lo estaban trayendo había 4 fragatas inglesas que le estaban esperando y les invitaron amablemente a acompañarles a Gibraltar para quedarse ellos con el dinero. Dice, pero si estamos en paz. Dice, no, pero es que este dinero es para pagar a Napoleón y con Napoleón estamos en guerra. Ese es el motivo inglés, es un poco cogido por los pelos. El caso es que se entabló una pequeña batalla con tan mala suerte que acabó el barco como el San José. Le cayó un proyectil en la Santa Bárbara, explosionó, y además esto desequilibró la batalla. Los barcos además no llevaban artillería porque iban cargados con muchas monedas, y esto nos dio este problema. Aquí veis, además me gusta ponerlo en paralelo, he hecho este pequeño montaje respetando la línea del mar, porque en el lugar en el que está la fragata inglesa cuasi pirata,
nos encontramos, me ha gustado poner esta imagen del barco de Odyssey, porque las desgracias de este barco que murió con estos, sobre todo el drama humano, murió muchísima gente en este barco, por eso le declaramos la guerra a Inglaterra, con tan mala suerte que encima para pillarnos la revancha nos encontramos en Trafalgar y bueno, no hace falta que le diga cuál fue el resultado, o sea, encima fuimos a morir. Y bueno, el barco permaneció cerca de 200 años hasta que esta empresa acudió al lugar, encima un lugar con muertos de por medio, complicado, pero bueno, tuvimos tan buena fortuna que pudimos, en esta ocasión ganamos nosotros al final del todo la batalla, en el fondo es una buena conclusión, y los tribunales de Estados Unidos nos dieron la razón y nos dieron el cargamento que había expoliado Odyssey, que eran cerca de 600.000 monedas. A quien no se haga la idea, a mí me gusta poner este ejemplo. Yo vengo de un museo en el que cuando me fui había 50.000 piezas y tenías que tratarlas con cuidado, cada una su número de inventario, su ficha de catalogación, y es un trabajo arduo y son 50.000. Solo estos son 600.000 y tienes que hacer lo mismo. O sea, esto es capaz de desbancar la mente de cualquier institución, aún así se hizo un esfuerzo y ahora acaban de terminar de estabilizarse. O sea, las piezas no se degradan, están almacenadas y de catalogarse. Hasta la última tiene su número de inventario, se inventó hasta un dispositivo para hacerlo. Yo era muy iluso cuando lo vi, dije, qué maravilla, esto después voy a empezar a meter aquí galagos de fragmentos de cerámica. Dice, no, solo vale para monedas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No todo podía ser bonito, pero bueno, la máquina, el dispositivo ha cumplido su función. Bueno, y quién sabe, lo mismo algún día de repente nos encontramos con que aparece aquí el San José o... Espero que en el fondo eso. En todo caso, o le prestamos el dispositivo a alguien que lo necesite, no lo sé. Aquí tengo además, en relación también a la Mercedes, esta imagen de la zona del museo donde tuvo que instalarse como pudo, porque el museo no estaba pensado para recibir este conjunto. Se hicieron algunas vitrinas ya en su momento, donde se inauguraron en 2013. Ahí hay un conjunto así como de las piezas como si estuvieran en el fondo del mar, otro más ordenado, te habla de los tipos de monedas. Claro, es el problema. Dicen, ¿y estos son todos? Y digo, no, los almacenes... lo que pasa es que hemos hecho una selección, no podemos poner 600.000. Con todo, la gente sigue diciendo, no, pero queremos más. Y digo, claro, yo le digo, ¿por qué? Y además, ¿de dónde se ha ido esa imagen de tantas monedas? Luego me acordé de, claro, la primera vez que se exhibieron fue en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, formando una pirámide que era falsa, no era una pirámide de monedas, era una pirámide realizada con pletinas, bueno, no había monedas, pero claro, la gente se quedó con la imagen de que había una pirámide de monedas, que se podríamos formarla perfectamente, pero tampoco tiene un interés museográfico. Además, es que ir colocando una a una las monedas con su número inventario, luego al final, como le has puesto el número inventario y se ha despegado, eso puede ser un caos. O sea, vamos a poner lo que podamos poner. Y luego están esas dos piezas que son muy curiosas, porque además Alejandro Amenábar, el conocido cineasta, ha hecho una serie precisamente sobre esto. Bueno, mucha gente que lo sepa, la de La Fortuna, le ha cambiado el nombre a la fragata, pero es calcado. Además, tan calcado que hay mucha gente que desconoce el tema de las piezas de artillería que aparecen en la serie de Amenábar. Y dicen, anda, mira, estos extranjeros, los expoliadores, y además jugaron al despiste porque los cañones eran más antiguos que el barco, con lo cual, no sé qué buscáis porque están aquí estos cañones que son de 1500 y mucho, 1600 y poco, no coincide. Y ahí le jugó una malísima pasada nuestra magnífica documentación. Decía, no, es que iban embarcados dos cañones de esa época porque los iban a fundir en Sevilla. Y entonces estaban en el fondo de... Lo siento. O sea, es más la Mercedes de lo que pensáis. Y en este caso, pues bueno, hemos hecho un gran esfuerzo porque pesan muchísimo. Hemos tardado en restaurarlas y precisamente justo el año pasado las hemos colocado en la sala después de este larguísimo tratamiento en Arcuatec, como habéis visto, con esos pontes grúas, con eso de exhalación. Y finalmente, y luego hacer un cálculo de estructuras, que esto pesa mucho y es capaz de hundir el suelo de cualquier museo. Bueno, también hemos realizado en torno a la Mercedes, además muy recientemente, una exposición que se va a ir por Iberoamérica precisamente con la idea de tratar de abrir un diálogo, de, oye, este patrimonio está aquí, pero vamos a hablar, vamos a ver formas de colaborar, tenemos mucho patrimonio en común, mucho patrimonio compartido, a ver cómo lo hacemos. Y esta exposición es una exposición embajada, podría decirse casi. Y va a ir por diferentes países en los que estuvo la fragata. Uruguay, de hecho dentro de un mes se inaugura en Uruguay, pasará a Chile, de ahí a Bolivia, de donde proceden algunas de las monedas, una de las tecas, Potosí. Y por último acabará en México, que también nos la ha pedido. Y bueno, aparte de estas exposiciones temporales, pues bueno, quiero hacer una pequeña remodelación de la permanente. En relación a ello, intentaré escuchar las súplicas del público
en otro rincón, no en este, hablando del tema del expolio, utilizaré una imagen parecida a la de Madrid, que es esta, de reclamo, para decir, esto es lo que nos causa problemas, que existe, pero es un problema. Y, ya que vender la imagen de lo que se quiere para decir, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué no es deseable buscar esto? Y en fin, bueno, aquí veis una imagen, para terminar, del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, general, desde arriba, desde pues, un edificio de diseño. Veis ahí una réplica del Mazarrón II como en un hierro, flotando, así debía ser más o menos la nave. Debajo están las salas, el museo es muy original, además se encuentra por debajo del nivel del mar, y en realidad lo que se ve desde la calle es como un lucernario de ese museo, eso tú puedes asomarte y le da luz a un museo que en realidad está bajo tierra. Y del cual, cuando he entrado, la verdad es que, aparte de esto que he comentado, al principio pensaba no modificar en gran medida la permanente. Ahora no quiero tampoco hacer una actuación muy traumática, pero sí hay algunas ideas que me gusta llevar adelante, esto de intensificar la presencia de la Mercedes, hablar de otros especies similares, hablar de la arqueología subacuática en otros museos, ya lo estamos impulsando con el proyecto de la pieza invitada, y hablar de que hay patrimonio subacuático en otros museos, y luego le ofrecemos la posibilidad de que esa pieza la dejen aquí, que el museo se convierta en más nacional, también no solo en propósitos sino en colecciones. Y en fin, y otras ideas también que van en torno a esa idea que he expresado al principio, con la cual quiero terminar, de, bueno, esto es un museo de arqueología subacuática donde no solo hay barcos, corre el riesgo de convertirse en un museo arqueológico naval, un museo que solo hable de barcos y barcos y barcos. Hay muchos barcos, pero hay otras cosas, y ahí donde estás enrejado hay otro al otro lado. Quien lo visita, pues ve ahí, por ejemplo, la nao Santa María. Digo, no sé quién se le ocurrió, no conozco, no está asociada a la arqueología subacuática, creo que fue destrozada y no queda nada de la Santa María del famoso Cristóbal Colón. Pero yo, quizá una imagen muy poderosa que me encantaría, no de traer un elemento original, pero sí, si hubiera tenido que elegir entre colgar dos barcos del techo, hubiera preferido poner un barco y otra cosa. Por eso me gusta hacer este montaje de, me hubiera encantado poner algo parecido a esto, que es tan rompedor, es una imagen tan brutal, la de que hace ahí un avión, entonces ya te lo planteas, ya empiezas el discurso desde cero, y dices, no, vale, es arqueología subacuática, hay mucho más, hay muchas más cosas sumergidas de las que nos imaginamos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido fantástica, creo que ha cumplido las expectativas de curiosidades y como yo estoy seguro que muchos hemos aprendido bastante más de arqueología subacuática y por lo menos algunos hemos descubierto lo que es arqueología subacuática y a lo mejor lo que no lo es, ¿no? Muchísimas gracias. Sí voy a dar la palabra al público, creo que, supongo que hay curiosidades más allá de las que ha introducido Rafael. Si alguien tiene algo que preguntar, sí. Muchas gracias por la exposición. Hace como 40 años visité yo en Túnez se llamaba María o Mastilla o no, un pecio, sí, que aquello era como 60 columnas, que eran jónicas, sí. y al parecer que el barco llevaba un templo entero. Sí, además eso es un tema muy curioso. Eso es un tema muy curioso. No me ha dado tiempo a desarrollarlo. Hay tantísimos hilos, tantos flecos. Porque, claro, piedra hay en todas partes para elaborar estos elementos. Pero los romanos se dieron cuenta de que tenían un problema, como lo que hemos visto con esos cañones de la Mercedes. Y es que los barcos, si tú los echas al mar, sin más, flotan demasiado. Y entonces hay que aportarles lastre. Y tienes que hacer un cuidadoso juego con el lastre. Los romanos, que eran muy inteligentes y muy prácticos, en momentos en los que empezaban a exportar cosas muy pesadas en sentido provincias a Roma, por ejemplo, en nuestro caso, el aceite, el vino, ese barco iba a Roma y pesaba mucho. Pero cuando volvía, pesaba muy poco. Decían, lo cargamos de piedras. Y dice, deja, vamos a cargarlo con algo que hagamos aquí que pese mucho. Y ahí es el momento en el que empiezan a echar elementos como los que dices tú, columnas. Es por eso por lo que los romanos están explotando muy hábilmente las canteras de Italia
para que los barcos que en un sentido llevan algo, a la vuelta traigan otra cosa. Hay un momento que se aburrieron de las columnas y empezaron a transportar también sarcófagos. Hay algún pecio en el que lo que hay son sarcófagos, a veces más en bruto, luego los terminaban en el sitio, pero es un tema muy curioso y en muchas ocasiones, de hecho, tanto es así que estos elementos se transportaban por río. Yo pienso que, de hecho, abriendo un tema en relación a Mérida, que siempre está ahí la polémica, ¿el río era navegable? ¿No era navegable? Eso me encantaría indagarlo. Yo pienso que sí. ¿Y por qué? Aparte de porque hay marineros enterrados en época visigoda. En época visigoda hablan de la presencia de marineros en el lugar. Pero es que hay muchos elementos que pesan mucho y solo cuando hay un río están esos elementos. Entre ellos estos fustes de columna. En mitad de la provincia de Toledo hay una villa romana espectacular, Carranque, del siglo IV, con unos fantásticos fustes de columna del emperador Teodosio. Eso es como se ha transportado, además, y son mármoles procedentes de Turquía. Eso pesa muchísimo. Eso no puede llegar de otra forma que a través del Tajo. Y claro, ¿qué está al lado de la villa? El Tajo. Y transportaban, ya digo, esto pues por interés del material, pero también por sobrecargar el barco y amortizar ese trayecto de vuelta que de otro modo, ¿para qué servía? O sea, es un tema así, efectivamente muy curioso. A ver si en Cartagena había un pecio llamado el pecio de las columnas. Lo encontró Julio Mas, que es el que fundó el museo, que actualmente dirijo con otro nombre. Pero ese pecio lo ha tenido... Poner coordenadas en el fondo del mar es muy complicado. Y después de que lo viera Julio Mas, nadie más lo ha encontrado. De hecho, es un pecio un poco desafortunado. Bajó una persona que creyó verlo y después descubrió que eran tuberías. Y digo, bueno, y se dice, ¿será que Julio Mas tuvo mala visión y era esto que vimos? El arqueólogo sigo pensando, yo creo que tiene razón, que no. Que el pecio simplemente no lo tenemos localizado, pero es posible que cerca de Cartagena haya también uno de estos pecios llenos de columnas, porque además sabemos que están trayéndolas para la construcción del teatro de Cartagena, por poner un ejemplo. Hay mármoles importados. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu charla. Yo la he disfrutado, pero siempre es un placer escucharte, y te lo digo con el corazón en la mano, ya lo sabes. Y tengo muchas preguntas, algunas te las haré en privado por no explicar todo, pero sí que quería preguntarte por algo que quizás es de las cosas que más curiosidad generan, que es ese gran cargamento de monedas de Nuestra Señora Mercedes. Hablábamos de una cifra de 600.000 monedas. Sí. Y para mí es una cifra, yo creo que para la mayoría también, que no me dice mucho por lo grande que es, ¿no? Yo no soy capaz de imaginar 600.000 monedas. No sé si me sabes decir, ya que tanto a ti como a mí nos gusta mucho el trabajo de almacén, ¿cómo es eso en volumen? ¿Son muchas cajas, muchos palés? ¿Cómo se gestiona eso en el almacén? A ver. ¿Vienen apiladas? ¿Vienen individuales? ¿He tenido problemas de identificación de piezas? Gracias. ¿Cómo se nota que es conservador? Está aprendiendo que le toca a él. Y que ha trabajado conmigo en almacenes. Sí, efectivamente. Pues yo lo voy a contar mediante una experiencia, porque yo la verdad, claro, hay cosas que mantienes con discreción. No te gusta publicitar mediante fotos, porque mira, ahí está el almacén, mira lo que tienes, mira la cantidad. El museo tiene una buena sistema de seguridad, pero hombre, si evitas problemas. Yo con todo, debo decir que cuando llegué, claro, llegaba con la imagen de una gente transportando unos maletines así discretamente, ponéis internet Mercedes y aparece una gente con unos maletines. Y dicen, bueno, vale. Y luego ves la serie de Amenábar y ves cajas y cajas y cajas y dices, esto es Amenábar, esto ha amplificado el discurso. Sí, algo lo habrá amplificado, evidentemente. Pero a mí cuando me dicen, tenemos un problema de espacio, digo, ¿con qué? ¿Con la Mercedes? ¿Cómo no? Vamos a verlo. Quedé impresionado, había un espacio muy grande, se habían tenido que llevar todas las ánforas y estaba todo absolutamente lleno de palés y digo, esto es inabordable, además la expresión que me salió, esto es obsceno. Esta cantidad de monedas no es natural. Digo, todo esto es verdad que también cuando almacenas bien las cosas se expanden. Claro, Odyssey ya ocupaba bastante los cubos. Yo vi los últimos cubos de Odyssey, claro, pero ahí tienes unos cubos que además son como los de la serie. Si queréis saber cómo son los cubos, son así. Ahora los tenemos todos despejados, no sé qué hacer con ellos. A lo mejor pues para recoger aceitunas saldrán, porque claro, son cubos muy malos. Han buscado barato para almacenar a puñados.
y ya están despejados, ahora lo tenemos en unas bandejas que además me preguntas, bueno, son como las grises que tanto codiciábamos nosotros en Mérida. Esas, pues cuando llegué estaban ahí y digo, bueno, aquí esto es una gloria, están ya aquí las bandejas estas que tanto cuesta adquirir. Bien, esto es un paso. Y dentro de estas bandejas de espuma hemos ido introduciendo unas bandejas con un troquel donde metemos un troquel circular que además se ha hecho mecánicamente para introducir cada una de estas monedas. Y cuando terminamos todo este proceso, se procede a embalar debidamente para mantener la estabilidad dentro de cada uno de los palés. Están almacenadas en bandejas, y de momento en palés. En su momento estamos habilitando ahora una cámara acorazada que dio algunos problemas, pero en el momento en el que terminemos esta actuación, lo suyo es que vaya a este otro espacio, en parte porque ya es verdad que en algún momento hicimos un cálculo, se había tenido que replantear la cuestión, porque decían es que como sigamos a este ritmo, quien pensó las bateas no pensó que ocupaban demasiado y no iban a entrar todas. Y se estuvieron comprando también monetarios, nos dieron también algunos problemas, no está mal para almacenar, ocupar un poco menos, tampoco tantísimo menos, pero como tengo esta idea, es matar dos pájaros de un tiro, de incrementar la presencia de las monedas en la sala de permanente, pues bueno, no hay problema, ya tenemos algunas entre los monetarios, las bandejas y las piezas que van a pasar también a permanente, entre todos lo solucionamos, con lo cual, pues bien, pero ahora sí con todo es abrumador, la cantidad es abrumadora. Yo la verdad es que pensaba, cuando veía la imagen del almacén, me da una envidia absoluta. Ahora pienso en las cientos de miles de monedas que inventaría y no soy la persona que lo va a hacer, pero aquí tenemos conservadores, compañeros del Museo Arqueológico que supongo que son seguro que no lo envidian. Bueno, malo que te lo puedes quedar. El dispositivo de todas maneras nos dejó llegar a catalogar hasta 1000 al día, lo cual me parece una barbaridad. Entonces, 1000 al día es una buena cantidad. Es verdad que aún así son 600 días, al final dices que trabajando sin descanso son 2 años, pero bueno, bien. Y no vale para la cerámica. Que ya hemos terminado, ¿no? Y no vale para la cerámica. Ni para la cerámica, ni para los metales, ni para nada de eso. Y ahí tenemos cajas y cajas y cajas de galvos. Lo siento, Diego y Andrés. No. No hay nada que hacer. De todas maneras, tengo una reunión en mayo con la empresa que lo fabricó. Se le diré, oye, ¿podéis inventar algo para cerámica? ¿Qué valor económico tiene? Hola, ¿qué valor económico tiene esa cantidad de monedas? Ya me la han hecho esa pregunta alguna vez. Pues voy a contestar, no voy a contestar nada original, voy a contestar lo que contesto. En realidad, menos de lo que la gente se piensa. Primero porque es plata, no es oro. O sea, oro hay poquito. En ese cargamento había más plata de Perú, de Bolivia, pero era plata fundamentalmente. La plata no vale tanto, pero además se da un fenómeno muy paradójico que nos ha pasado alguna vez en la arqueología. Si Odi se hubiera puesto esa plata en el mercado y concretamente esas monedas, el precio de los reales de A8 de Carlos III y Carlos IV se hubiera desplomado en el mercado. O sea, yo he visto en la Plaza Mayor típica de Madrid, un dirham del siglo XII, 3 euros. Porque está hundido, ves ahí está ya alguien ha expoliado un tesoro, no vale tantísimo, y luego lo sumas, y entre que no es tantísimo por ser plata, y que además hubiera hundido el mercado, ¿hubiera costado bastante? Sí, pues no sé, a lo mejor 5 millones, por decir una cifra. Pues si hubieran sido 5 millones, ahora tendría que tener una calculadora para ver aún así, no sé cuánto se hubiera hundido el precio de ese tipo de moneda o si hubiera puesto en circulación. Pero hago un cálculo y digo, es que el último contrato solo para conservarlas, estabilizarlas, más la cámara, más el juicio, más... O sea, no es el dinero, nos hemos gastado, el Estado se ha gastado ya más dinero en la Mercedes que lo que vale económicamente. Pero claro, ¿qué vale el patrimonio? O sea, nadie se plantea qué vale una catedral. Por eso es como suelo terminar siempre esta pregunta. Digo ya, que curiosamente me gusta, o sea, yo no es tanto decir una cifra, que es lo fácil de decir. 5 millones, no es tan sencillo, o sea, seguramente a lo mejor sumas y te sale eso, se pone en el mercado y de repente se hunde. Además, estas son modas como cualquier cosa. Ahora mismo a mí me pasó con un mueble, quería
voy a comprarme algo estilo clásico. Hace muchos años en Mérida, en las parterías, que la conozca, y compré un arcón estilo antiguo. Digo, qué bonito esto para mi dormitorio. Costó 200 euros, hecho con unas maderas tropicales que, bueno, bien, son estables, pero son maderas, bueno. Pues qué desgracia la mía. Me meto a ver, de vez en cuando lo ves, por sondear el mercado, una subasta de mueble antiguo, con la paradoja de que el mueble antiguo ha pasado de moda y te encuentras un arcón del siglo XVII de madera de nogal por 150 euros. Precio de salida, y como nadie opte por él, te lo llevas. Digo, vale, hubiera tenido un arcón de madera de nogal del siglo XVII por ese precio. Y eso es curioso, ese tema, sé que va un poco por modas, ¿qué valen las cosas? Eso, cuando uno explora el mundo de las antigüedades, el mundo de las antigüedades, el mundo del mercado del arte, es muy curioso ese tema uy, esto está ahora, están de moda los vargueños en los salones. Pues los vargueños valen y se sabe. De repente se han pasado de moda y el mercado lleno de vargueños del siglo XVIII, ya nadie los quiere. Pues nada, y baja el valor. Nosotros conocemos el museo de Cartagena. Muy bien. Es un museo muy curioso. Sí, curioso, sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Aprovechemos aquí la presencia del doctor Sabio. Yo tengo una pequeña pregunta, un poco por... no una pregunta, es casi una reflexión, ¿no? Nos ha presentado el valor que tienen los pecios, lo que pueden encontrar en ellos, y yo quiero hacer una perspectiva desde el arqueólogo. Ya no solo que encuentra las piezas, sino porque los propios pecios son, quizás para los arqueólogos, oro. En este caso no hablo del precio que tiene, sino el valor que tiene para poder fechar. Si gran parte de las tipologías que tenemos en cerámica, para poder, muchas veces la gente me pregunta, ¿y cómo sabéis que esta pieza es de tal época? En parte gracias a los pecios, porque todos los pecios, todo el material que hay en un pecio, o casi todo, responde a nuestra fecha. Si conocemos la cronología de una de esas piezas, ya conocemos el resto de las piezas, y con eso podemos extrapolar al resto de los contextos que encontremos en cualquiera de nuestras excavaciones como esta de aquí de Badajoz, ¿no? Mi reflexión un poco es que el Arqua ya no solo tiene gran cantidad de pecios, sino que tiene los más importantes para fechar cerámica, escombreras. Yo lo tengo grabado en la mente porque fue un poco la referencia en mi tesis doctoral, pero en Campaniense. Efectivamente, esa greco-itálica que hay ahí. Efectivamente. Me decían, y ahí va la pregunta, que iban a entrar más pecios. Sí. Bueno, no va a entrar Cartagena 1. Espero que sí entre más. No, yo me refería al caso concreto de Cartagena 1. Por ejemplo, a pocos metros de Cartagena 1, pasa que esto basta con que lo diga para que no me salga bien. Bueno, me arriesgaré a invocar a los hados, pero por ejemplo, a pocos metros y a una profundidad menos comprometedora, más fácil de explorar y con un interés científico, y además en una zona en la que podría la autoridad portuaria en algún momento hacer alguna obra que de vez en cuando te pregunta, por aquí se puede, y digo, ahí hay un pecio, por aquí se puede, si hicieron sondeos sale un pecio, déjalo tranquilo, y si tienes interés, excávalo con tiempo, ¿vale? Porque además para nosotros podría tener interés, ya no es, porque no es el de Cartagena 1, es otro que ya está entre el siglo IV y el siglo V, ya es un periodo más raro. Ya incluso no está bien definido, a ver si incluso es bizantino. Y estos pecios bizantinos tienen mucho valor informativo. Y concurre además que está en una zona en la que se quiere, que a ver si se hace un muelle o no, y está muy cerca de la costa. No creo que a lo mejor el tema del expolio sea la mejor de las excusas, porque además está cubierto por un metro de basura, y de basura arqueológica también. El sitio se llama El Espalmador. El Espalmador, en lenguaje náutico, es donde es el desguace de barcos. Entonces es un desguace de barcos, pero hicieron unos sondeos en 2013, y en dos de ellos salían todas las boquitas de las ánforas. Que no, y aquí hay un pecio, lo dejaron tal cual. Y ese es el que me gustaría, si podemos ir ahí. Y luego hay otras, y luego por supuesto documentar, eso es. Ahora también tenemos otro proyecto, es intentar abordar de nuevo la actualización de la carta arqueológica, que es fundamental, porque además con todos estos
Las tormentas tan frecuentes en la zona, de que de repente llega un tormentón por ahí, son muy típicos. Se te remueve todo. Mazarrón 2 apareció en el fondo, no, más bien Mazarrón 1 apareció por eso. O sea, el barco había estado siempre ahí. Simplemente también entre que construyeron un puerto, cambió la dinámica del litoral, el agua en lugar de entrar así empezó a entrar así, y vino un temporal y salió. De hecho, hace poco lo último que hemos hecho ha sido en Águilas. Nos llamaron y dicen, oye, en un sitio en el que nunca ha habido nada hay un montón de palos y están hincados, y fuimos ahí corriendo todo. Claro, porque encima son maderas. Decían, eso era un barco, no parecía algo de una infraestructura portuaria. Lo curioso es que desde los planos del siglo XVIII no hay nada ahí, con lo cual le hemos tomado muestras. Ahora buscamos intentar hacer el carbono 14 a ver qué es eso, porque tampoco había nada alrededor. Pero bueno, son estas actividades que dices, tienes que plantarte ahí en 5 minutos y ver qué es, porque se desentierra. O sea, no es ya solo buscar, es que a veces la arqueología te encuentra a ti. Sí. Bueno, enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla, si me puede dar algún dato concreto. Me gustaría saber en qué medida está afectando la contaminación de las aguas en la conservación del patrimonio subacuático. Y no sé si hay algún dato concreto, si hay algún estudio sobre en qué nivel de degradación y si se hacen estudios, digamos, de cara al futuro, a ver cómo puede afectar esto, y eso es lo que a mí me preocuparía. Pues precisamente el proyecto este del que he sacado la imagen del pecio romano, el proyecto Ladroque, además se publicó ya la primera campaña en la que yo no estaba todavía en el museo y el museo no participó. El objetivo era precisamente analizar este impacto, el impacto de la contaminación, del cambio climático sobre los pecios. Claro, este tema de la degradación química es más lenta y además no siempre tiene por qué afectar, depende. En principio no hemos observado que lo que sea la contaminación química haya afectado. De hecho, no hay que olvidar que es un caso muy curioso, que fue la contaminación química del pasado la que hizo que sobreviviese el barco de Mazarrón 2. Porque, más hay una anécdota que no he contado, que es que si no sería eterno, hay una cosa muy curiosa del dato de la contaminación en el pasado. Es que hace poco hicieron unas muestras, tomaron unas muestras en el hielo de Groenlandia, las capas las sacaron, las tienen muy bien fechadas, entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, hay una concentración en Groenlandia de plomo de procedencia cartagena. O sea, yo no sé la que liaron ahí, entre los púnicos y los romanos extrayendo plomo, pero de la contaminación fue tan brutal que llegaba a Groenlandia. O sea, siempre ha habido. Y bueno, pues en este caso me preocupa más en relación a, más que contaminación, efecto indirecto de la contaminación, que si cambio climático, pues esto que he dicho del cambio de la dinámica y no estar controlando que eso es lo que está saliendo y que eso se dañe. De hecho, la idea de sacar Mazarrón 2 no es porque se esté degradando. Mira que esa bahía tampoco es la mejor del mundo en el sentido de que esté o no esté de que esté o no contaminada. El Mar Menor también, que es muy famoso por tener esta contaminación, hay restos de arqueología subacuática, no parece que estén sufriendo una degradación por ese motivo, pero sí por esta cuestión de las danas, de las reiterativas danas, que ya se llevarían barcos en el pasado. Lo que pasa es que como la dinámica está cambiando, están llevándose otros barcos que en el pasado no pudieron llevarse por delante. Y ese es el mayor problema que le veo yo. Y es lo que se ha analizado en estas campañas, y la idea de sacar Mazarrón 2 precisamente es porque la misma tormenta que lo sacó a la luz, lo protegieron con una caja, pero es muy posible que cuando venga una tormenta lo suficientemente fuerte se lleve la caja, se lleve el barco, se lleve todo. Y por eso estamos ahora volviéndonos locos en un proyecto muy complicado de intentar sacar el barco de ahí y tratarlo rápidamente en Arcuate. De hecho, nuestra idea es sacarlo este mismo año, ojalá podamos. El barco se conserva in situ ahora mismo todavía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues nada, reiterar mi agradecimiento en nombre de mis compañeros
A ti, por supuesto, es tu casa, serás bienvenido cuando quieras. Y nada, muchísimas gracias por esta interesante conferencia, por habernos puesto un poco la miel en los labios. Nos ha enseñado bastante sobre muchas curiosidades acerca del tema de la arqueología subacuática. Aprovecho para también dar las gracias a la Asociación de Amigos del Museo, que una edición más colaboran con nosotros en la organización, y en este caso también para la grabación de todas estas conferencias para las redes sociales. Y como no, darle nuevamente las gracias a este público fiel que cada miércoles nos acompaña, e invitarles al siguiente miércoles, el próximo día 17, que vendrá la compañera profesora de la Universidad de Extremadura, María José Mercha, para hablar de escultura y también con otras curiosidades de la arqueología. Nada más, muchísimas gracias y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.